Buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montoner. Bueno, el Perú otra vez está sumido en una crisis política endémica. Los videos, las noticias sobre el presidente Geri han desatado nuevamente esta crisis perpetua de la política peruana. Se habla incluso de vacancia, de la interrupción del proceso de transición bajo la encargatura de la presidencia al señor José Geri. Veremos cómo evoluciona la cosa. Si hubiese un nuevo video, bueno, se complica esta situación, ¿no? Se complica esta situación. Y lo más grave es que el Perú, desde lejos, es observado como todas las expresiones de la inestabilidad y la volatilidad política, por decirlo de la mejor manera. Sin embargo, lo que sorprende, y lo que va a seguir sorprendiendo a la luz de estas noticias, es la resiliencia de la economía peruana. La economía peruana, a pesar de esta crisis política endémica, perpetua, digamos, eh, brilla de acuerdo a los indicadores de Hispanoamérica, ¿no? El Perú va a crecer más de 3% este año, la inflación está controlada, hay una recuperación de la inversión privada, de alguna manera, el déficit fiscal vuelve a, a, a controlarse de alguna manera. Esto tiene que ver con los altos precios de los commodities en el exterior, pero en el sector agroexportador ha surgido una noticia muy interesante. Este año, tal como van las cosas, todavía no han salido las cifras finales, pero todo indica que las agroexportaciones eh, alcanzarían un récord histórico, más cerca de 15.000 millones de dólares en envíos al exterior el año pasado. Es decir, pasa a constituirse el sector, el segundo sector más importante luego de la minería en exportaciones, en envíos al exterior. Pero sobre todo, a pesar de todos los problemas que enfrenta la agroexportación, sigue siendo una fuente impresionante de generación de empleo. A pesar de todos los problemas, a pesar de la derogatoria de la ley 27360, todavía no se ha implementado el nuevo régimen tributario. Hay un sistema laboral muy sobreregulado que está haciendo perder empleo mensual, pero a pesar de todo eso, las cifras de la agroexportación son impresionantes. Entonces, tenemos que felicitarnos por los logros en la agroexportación, pero queremos aclarar el sentido, el contenido de estos logros, y por eso el día de hoy hemos convocado al señor Gabriel Amaro, él es presidente de la Asociación de Gremios Agroexportadores del Perú. Buenas tardes, señor Amaro, gracias por la conversación. Muchas gracias, Víctor Andrés, por entrevista. Bueno, me gustaría empezar, se va a llegar casi a 15.000 millones de dólares. ¿Qué significa esto, señor Amar? Bueno, esto significa que el sector agrario tiene un tremendo potencial probado y que cuando los países, los estados promueven a su sector agrario, este sector ayuda a crecer, ¿no? Y el impacto no solamente es económico, porque trae divisas, genera movimiento económico en las zonas rurales y en las regiones, sino que además es social, porque es uno de los principales generadores de empleo, en zonas donde se requiere, ¿no? Y empleo con todos los derechos laborales, ¿no? Eh, Esto es un impacto importantísimo porque puede ayudar a integrar esas zonas pobres a la modernidad y a una mejora de la calidad de vida de millones de ciudadanos, ¿no? Creo que es un elemento fundamental que debe estar considerado entre los temas prioritarios del siguiente gobierno. Ahora, si tuviera que mencionar una lista de los productos donde estos resultados han sido realmente superlativos, uno podría mencionar arándanos, uvas de mesa y paltas, ¿no? ¿Qué nos puede decir al respecto sobre los productos estrella en este volumen de agroexportaciones y la diversificación en general de nuestra oferta agroexportadora?
Sí, nosotros hemos venido desarrollando este cultivo nuevo que es nuevo relativamente, ¿no? Ya de hace algunos años, que es el blueberry o la arándano, que no solamente se ha expandido, digamos, de una variedad, tenemos varias variedades que se están desarrollando y que están llegando a diferentes mercados en el mundo. Y eso ha permitido que, como hay un gran consumo internacional y el Perú tiene pues características privilegiadas para el desarrollo de la agricultura, hayamos podido crecer esos niveles, ¿no? Más de 2.000, 2.500 millones de dólares en exportaciones de arándano. Pero tenemos también, como tú bien dices, la palta. México es muy grande y tiene el mercado al costado, que es Estados Unidos, pero nosotros somos principal exportador de palta en Europa, por ejemplo, y somos segundo en Estados Unidos. Es un mercado que podemos seguir, en donde podemos seguir creciendo eh, y manteniendo de manera sólida el segundo puesto, pero creciendo cada vez más en el mercado americano y en el del Asia, sobre todo, ¿no? También el cítrico es un cultivo muy noble, que si bien es cierto no tiene los crecimientos que tiene el arándano o la uva, por ejemplo, pero sí se mantiene en los mercados, ¿no? Y el Perú es un productor con un cítrico muy potente que llega al mercado americano, pero también al europeo, o sea, a mercados muy exigentes, ¿no? Y va a mantenerse en ese ritmo. Esperemos que los márgenes, digamos, se mantengan y el Perú pueda seguir desarrollando ese cultivo que es de alto valor, ¿no? La uva también es un cultivo en donde ya ocupamos el primer puesto en el mundo. También ha sufrido, así como el arándano, una diversificación en variedades en donde podemos penetrar varios mercados distintos, ¿no? En la uva ocurre un hecho también interesante, ¿no? Como sabes, se inició en Ica. Ica es una región espectacular para todo lo que es agricultura, pero se creía antes que no se podía producir a esos niveles de productividad en Piura, pero las nuevas técnicas, tecnologías, variedades que se están usando han permitido que sea así. Hoy día Piura es la segunda región productora de uva de mesa y su temporada es previa a la de Ica, ¿no? Se exporta antes que la de Ica, cosa que ha permitido llegar a otras ventanas de mercado, ¿no? Entonces es por ello importante ese desarrollo de proyectos de irrigación de manera territorial en diferentes regiones para poder explotar quizás los mismos productos o nuevos productos o productos tradicionales, pero en diferentes mercados, en diferentes ventanas de mercado. Eso va a hacer que nuestros cultivos sigan creciendo, ¿no? Ahora, todo esto también tiene un límite. El límite es el consumidor y el mercado. Por eso que no solamente basta diversificar en variedades por cada tipo de producto, cultivo, sino comenzar a trabajar nuevos cultivos también, ¿no? Y ahí nuevamente entra el trabajo público-privado del productor o la empresa agrícola con el SENASA, ¿no? Para acelerar estos procesos. Así que, mira, tenemos jengibre también que ha crecido muchísimo. Otros países también crecen, ¿no? Ojo, no somos los únicos. O sea, la competencia que hay en el mundo, en el mercado de alimentos frescos, por ejemplo, es muy grande. Y mantenerse solamente se logra aquel país que mantiene condiciones de competitividad, no solamente en temas de clima, sino también en temas regulatorios, ¿no? Ahora, señor Amaro, ¿qué le respondería a usted a quienes digamos, el incremento de las agroexportaciones es en precios y en volumen también, en estos, por ejemplo, en estos tres productos? Sí, sí. Y, digamos, todavía la nueva ley de promoción agraria no está en vigencia, ¿no? Seguramente van a salir los críticos permanentes del sistema de promoción agraria a señalar que eh, ven ustedes, miren el resultado, las agroexportaciones siguen creciendo, ¿no? Y no había sido necesario un régimen promocional. ¿Qué le respondería a este tipo de argumentaciones que seguramente se van a presentar? Bueno, que están llevados hay dos grupos principalmente. El primero ideológico,
¿no? Que lo que no le gusta el progreso, no le gusta que Perú tenga actividad productiva formal, no le gusta el éxito y atacan a la minería, atacan a la agroexportación y creen que un país solamente puede tener, digamos, pequeña empresa o microempresa, ¿no? En el mundo, la mayoría son pequeñas y medianas empresas, pero también hay un grupo importante en cada país de grandes empresas, ¿no? Y todo ese ecosistema es promovido y crece, por un lado en general, ¿no? El otro grupo es aquel que está ligado a un escritorio, que no arriesga en una empresa, que no sabe cómo funciona, que no ha transitado por la regulación específica. Y en todo el mundo, el sector agrario es considerado estratégico y esencial y tiene una serie de elementos de política pública que promueven ese sector y que buscan que no quiebre, que no cierre, que no se reduzca mm, por diferentes aspectos de la política pública, algunos bajando impuestos, otros otorgando subsidios directos, no solamente a pequeña agricultura, sino a la grande también, otros poniendo aranceles para evitar competencia, y así diferentes elementos, ¿no? Entonces, en el Perú hay varios elementos que se han desarrollado. Uno de ellos y principal es una ley promotora agraria, que era la antigua ley de promoción agraria, que ahora se ha aprobado una nueva ley agraria que tiene muchas características de promoción, no solamente al empresario productor moderno y formal, sino al pequeño también productor, ¿no? Tiene toda la gama, ¿no? Entonces, esos dos grupos que no entienden el sector, por un lado, o están muy ligados al tema genérico, académico, que no entienden el sector y no lo conocen, y que además no quieren ver el ejemplo de lo que fue la ley de promoción agraria con los resultados que dio, que al margen de tener una renta reducida a la mitad, hizo crecer la recaudación. Eso es lo que va a suceder ahora, dentro de uno de sus efectos, ¿no? No quieren ver eso, no quieren ver el ejemplo y los resultados prácticos y concretos. Y se ciñen a un tema académico desconociendo la realidad. Ahora, señor Amaro, no hay, digamos, no se conoce que hay nuevas inversiones en el sector. Esto es como una inercia que viene de lo anterior. Pero lo interesante es que se ha expandido y está alcanzando un récord histórico. ¿Hay alguna explicación estacional, algo que tenga que ver con las condiciones climáticas que hayan determinado que en el 2025 se haya alcanzado estos volúmenes en toneladas, sobre todo? Sí, sí, porque los últimos 5 años, 4 años han sido muy duros por cambio regulatorio, además de los gobiernos de turno que estuvieron y el tema de clima, ¿no? Que afectó mucho el sector. El último año no ha habido un efecto climatológico complejo, un niño, no ha existido. El Yaku también, el 2023, 2023, el Yaku, ¿no? Que así tienes es. esto sobre el 24 y el 20. Claro, y el niño global también, aunque no haya niño costero, pero hay un niño global también afecta el clima, todo esto afecta. La agricultura maneja seres vivos, entonces están afectados por las condiciones en donde se produce, ¿no? Y el año pasado no hubo, pero además de eso, que permitió además que las plantas produzcan con un menor estrés y aumente su productividad y su producción. Además de eso, como tú viste, aumentó la confianza empresarial, ¿no es cierto? Y en el caso agrario más, porque ya había en discusión una ley durante varios años que iba avanzando en las aprobaciones en el Congreso de la República, ¿no? Entonces, toda esa suma, más cómo estaba el mercado internacional, ayudaron a ese año a aumentar y a exportar más y a aumentar las exportaciones, que ya estamos cerca de los 15.000 millones, ¿no? Este año, en principio, no va a haber un niño, no iba a haber un niño, y las previsiones que teníamos es que iba a haber un crecimiento similar al del año 2025.
Sin embargo, ya hay noticias de que podría haber un niño este año y eso puede afectar la productividad. Ahora, las inversiones no es que se retraigan o no vengan por un tema climatológico cíclico. Las inversiones no vienen cuando no hay seguridad jurídica, cuando se trata mala la inversión nacional, cuando digamos, se entorpece el desarrollo de la inversión o los políticos de turno tienen animadversión a la inversión y atacan a las empresas, a las inversiones nacionales y extranjeras, como ha ocurrido con estos anuncios de segunda reforma agraria, estos anuncios de expropiación en algún momento, o estas campañas políticas de algunos partidos que ideológicamente atacan a la agroexportación sin ningún sustento, ¿no? De acuerdo. Ahora, digamos, mirando las cosas ya un poco para darle una mirada de mediano y largo plazo, ¿no? Lo cierto es que se necesita un régimen laboral eh, flexible, ¿no? Más vinculado a la realidad del agro. Eso no, digamos, ahora está un poco complicado con este beta, este, este 30% que se le agrega al salario agrario de la remuneración mínima vital, con esta tendencia a promocionar la negociación colectiva. Todo eso elimina la flexibilidad laboral en los contratos. Pero ¿cómo está el empleo? El empleo. Yo tenía entendido que con la derogatoria de la norma pasada, se perdían entre 80.000 y 100.000 empleos. Sí. ¿Cómo está el empleo actualmente? A ver, se han perdido muchísimos empleos. Este último año, como con lo que ya comenté, se ha ido recuperando la producción y se ha ido recuperando el empleo, pero no podemos quedarnos en este nivel de empleo. El Perú tiene un tremendo potencial para seguir creciendo en la agricultura y el Perú necesita, los peruanos necesitan posibilidades de empleo y empleo formal. La agricultura moderna, la agroindustria, la agroexportación es una solución para esto, ¿no? Mira, dentro de todos los elementos de política pública, aparte de la ley, la nueva ley agraria, hay uno que es bien importante, ¿no? Que es ese paquete de nuevos proyectos de irrigación que van desde Tumbes hasta Tacna. Se Son habla de, sí, se habla de 23 proyectos, ¿no? sí, 23, 24 proyectos de irrigación que le van a sumar a la agricultura moderna, formal, con un empleo digno, con un empleo con todos los derechos laborales, de más o menos 1.400.000 hectáreas. O sea, 1.400.000 más a las Así actuales. es, hectáreas nuevas que se incorporarían a toda esta agricultura moderna, que atraerían inversión y evidentemente van a necesitar desde trabajadores manuales hasta profesionales. O sea, usted está diciendo que se multiplicaría la actual frontera agrícola moderna por 5 o 6 veces, porque digamos, ahorita el milagro agroexportador se da solo sobre 250.000 hectáreas, que creo que es el 5% de todas las tierras dedicadas a la agricultura. Y más o menos, ¿no? Sí, y mira el potencial. Yo te voy a poner un ejemplo gráfico que siempre pongo para medir las magnitudes, ¿no? La Libertad con Chavimochi, tiene Chavimochi 1 y 2, en donde con más o menos 28.000 hectáreas, lo cual jaló a otras hectáreas alrededor, se ha convertido, está peleando el primer puesto de primera región exportadora, agroexportadora del país, Chavimochic, ¿no? Imagínate eso redondeando 30.000 hectáreas entre etapa 1 y 2, la etapa 3 van a ser 63.000 hectáreas nuevas y 40.000 mejoradas, como 100.000 hectáreas más. O sea, va a ser 4 veces más grande. ¿Te das cuenta? Es Entonces, impresionante, ¿no? ¿qué significa 4 veces más grande? 4 veces más de empleo directo de todo tipo de empleado, trabajador, profesional, técnico, etcétera. 4 veces más de toda la cadena de industrias de bienes y servicios que atienden al sector agrícola, ¿ya? O sea, Entonces, la manufactura de servicios que se crea para abastecer al y sector. bienes, y bienes, insumos, de todo tipo, construcción, tuberías.
digamos, cables eléctricos, necesidad de energía eléctrica, necesidad de combustible, necesidad de choferes, de camiones, de contenedores, 4 veces más en un solo proyecto de irrigación. Necesitamos 4 veces más de espacio de puerto. El sector agrario moderno es el principal usuario de contenedores de todos los puertos del país. Más o menos el 35 o 40% de la carga contenedorizada viene del sector agrario, de exportación. Entonces imagínate, 4 veces más de carreteras vamos a necesitar, de puentes, ¿no? Entonces va a Claro, multiplicar el número de MIPES y pymes que claro, actúan en el sector. lo que usted está señalando es si nosotros desarrolláramos ese potencial, y usted habla de 1.400.000 hectáreas más para la agricultura moderna. En realidad, el Perú estaría construyendo ya su desarrollo, ¿no? Porque imagínese usted, tendrían que surgir nuevas ciudades. La gente tendría que emigrar de Lima, de las zonas altoandinas, a estas nuevas ciudades. Y si son planificadas, bueno, es el desarrollo. Como corresponde, ¿no? Como corresponde. O sea, esas ciudades intermedias que se van creando entre las grandes ciudades, en las zonas productivas como las zonas rurales agrarias, traen el desarrollo, porque conectan a la zona productiva con la gran ciudad. No tienen que irse todos a la gran ciudad. Se van generando nuevos polos de desarrollo y de otras industrias además, ¿no? Además, desarrollaríamos las zonas rurales, que más del 57% de la actividad económica de la zona rural es agrícola, agraria. Imagínate el potencial. Entonces, pero este es un plan que ya se tiene estructurado, digamos, y que este gobierno tiene que dejar lo más avanzado posible al nuevo y el nuevo tiene que continuar. Ahora, Entonces, también es posible que hayan grupos de esos dos grupos que sigan oponiéndose a un marco promotor agrario. Es irracional. ¿Por qué? Porque si no hacemos lo que corresponde, no tenemos una ley marco promotora como la que tenemos, no se impulsan los proyectos de irrigación, no se continúan con los TLC, no se continúa con el desarrollo de puertos, etcétera, 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 lo único que vamos a lograr es más pobreza, más informalidad, más... claro, porque mire usted, señor Amaro, si bien no recuerdo, en estas 250.000 hectáreas se han captado, en las actuales, ¿no? Se han captado alrededor de 20.000 millones de dólares en inversión Y más de privado, ¿ah? Privado. del sector privado, ¿no? Sí. Pero aproximadamente 20.000 millones de dólares, ¿no? Ahora, usted habla de 1.400.000 hectáreas más, estamos hablando de 100.000 millones de dólares. O sea, Olvídate. eh, Mira, eh, con eso podemos sacar de la pobreza a millones de peruanos. Podemos sacar de una situación de hambre, digamos, porque hay personas en el Perú que pasan hambre. Podríamos sacar a los niños de la anemia porque vamos a generar economías en las zonas rurales, ¿no? Y sobre todo, podemos ser lo que nosotros siempre decimos en AGAP, ¿no? Perú, la despensa del mundo. ahora, Y aumentar el comercio internacional de una manera exponencial. ahora, ya un poco para responderle a, a otros argumentos antiexportadores, ¿qué le respondería usted a quienes sostienen que este modelo agroexportador o este régimen promocional solo es para las grandes empresas? Lo cierto es que el Perú necesita grandes empresas porque, a ver, eh, el 95% de las tierras del Perú, ¿no es cierto? Están conducidas por más de 2 millones de minifundistas de aproximadamente menos de 5 hectáreas, creo, ¿no? Y ahí no se ha construido economías de escala, no hay título de propiedad, no hay infraestructura, y es una agricultura de sobrevivencia. Entonces, el Perú necesita grandes empresas en el agro, pero ¿qué le respondería a usted que, digamos, esta prosperidad solo es para las grandes empresas y no para las pequeñas y las medianas? Mira, yo te voy a responder de la siguiente manera, ¿ya? Tú agarras 7 cultivos importantes, ya palta, uva, etcétera, 7, ¿ya? Más del 85% de esas cadenas productivas de los principales productos de exportación son pequeños agricultores con menos de 5 hectáreas.
Más del 80. Cuando uno ataca la exportación, ataca así a la empresa grande, mediana, pero también al pequeño, que son la mayoría. Te voy a poner otro ejemplo. La ma- el 95%, por darte un número hasta más, ¿ah? De la cadena productora exportadora de jengibre, de jengibre, es pequeña agricultura. Más del 90% de la cadena productora de café es pequeña agricultura. Y así puedo seguir diciéndote. O sea, en agricultura la mayoría son pequeños. Lo que sucede es que hay dos grupos, ¿no? Hay un grupo que está en la modernidad y hay otro grupo que es mucho mayor de pequeños agricultores que están en una agricultura de sobrevivencia, que justamente a ellos hay que ayudar a disminuir esas brechas e integrarlos a unas cadenas modernas, no para desatender, como también algunos dicen, el mercado interno, sino para ellos aumentar su bienestar, que tengan mayores ingresos, que pasen a la clase media y que puedan abastecer mercado local y mercado internacional. Porque si todos produjésemos, todos los agricultores en el Perú, produjesen con las productividades de la agricultura moderna, este mercado es muy pequeño y si solamente lo enfocamos para el mercado interno, se malograría la producción. De Nosotros acuerdo. tenemos capacidad para atender al mundo. Ahora, Entonces es una oportunidad, hay que dejarnos de ideologías, de populismos y de análisis incompletos. Acá hay una realidad comprobada, lo que fue la ley de promoción agraria, las políticas correctas que se siguieron desde el año 90, que eso que es probado hay que continuarlo y mejorando. de acuerdo, cada vez es, digamos, cuando uno debate a profundidad estos temas, uno llega a la conclusión que debe haber una política de Estado que trascienda gobiernos, que trascienda coyunturas y que promueva las inversiones en la agricultura moderna en el Perú. Vamos, es como una columna vertebral económica, pero también social, por su enorme capacidad de crear empleo, por su capacidad de una nueva urbanización en la sociedad, por su capacidad de crear clases medias, agrarias, rurales, en fin. Necesitamos una política de Estado. Un comentario final, señor Amaro. ¿Y qué cree usted que, digamos, son los grandes temas de una agenda pendiente? Quizá, por ejemplo, relanzar las APPs en los proyectos hídricos. Hay mucho esto de estado a estado, de gobierno a gobierno. Quizá completar el sistema promocional con un régimen de flexibilidad laboral. No sé, ¿qué ideas nos deja usted? Pero sí, hay temas urgentes, ¿no? Por ejemplo, lo que tú mencionaste, ¿no? Tienen que salir los reglamentos de la nueva ley agraria, que aún no salen, ¿no? Segundo, tenemos que seguir trabajando para ayudar a cubrir, a resolver estas brechas de la pequeña agricultura de manera urgente. ¿Esto que implica? Que las instituciones de gobierno de la agricultura tienen que mejorar sus programas y orientarlos a potenciar ese objetivo de acompañar al pequeño agricultor para que se pueda incorporar a las cadenas modernas, ¿no? Eso tiene que ver con asociatividad, tiene que ver con temas ¿cómo se llama? Préstamos distintos a los que se dan hoy día de largo plazo y que cumplan los ciclos productivos y de comercialización del producto agrario. Tiene que ver con el seguro catastrófico, con el tema tecnológico también, con riego tecnificado. Por otro lado, como tú bien dices, ¿no? O sea, Proinversión ha dado un buen salto de desarrollo y recuperación. Tenemos que fortalecer más Proinversión para acelerar los procesos de concesiones y de APPs de estos proyectos que el gobierno anterior en algunos elementos hizo el gobierno para acelerar su solución y su avance, pero lo de fondo es hacer procesos de concesión y APPs, ¿no? Que eso sí tendrían que trabajarse en paralelo y rápido, ¿no? También temas de puertos, acelerar las inversiones en los puertos. Acabo de estar en una reunión con el gobernador y los inversionistas del puerto de Eten, por ejemplo.
que es sumamente importante para el desarrollo de la región Lambayeque, y ahí el gobernador ha tenido una actuación, la verdad, muy importante para el desarrollo de su región y el sector. Temas de SENASA, por ejemplo, fortalecer SENASA. SENASA es una institución vital para el desarrollo de la agricultura pequeña, mediana y grande, no solo para agroexportación, porque vela por la inocuidad y la calidad fitosanitaria de los productos y controla y evita que entren plagas al país, ¿no? Entonces hay que fortalecer, modernizarla, dotarla del presupuesto necesario para poder acompañar todos estos procesos de crecimiento y desarrollo del sector. El INIA, por ejemplo, que tiene que trabajar con el sector privado en todos los temas de investigación, crear, por ejemplo, fondos de concursables para un desarrollo. O sea, la agenda es muy grande, Víctor Andrés, ¿no? Pero se tiene que avanzar, digamos, en diferentes frentes en paralelo. Y para eso cuenta, por ejemplo, con AGAP como gremio nacional del sector agrario, que tiene clarísimo cuál es la ruta a desarrollar. Lo que no podemos hacer es prestar los oídos a algunos políticos que hablan de segundas reformas agrarias o que hablan de expropiaciones, ¿no? Eso sería destruir el país nuevamente y generar más pobreza, De acuerdo. más caos, ¿no? El Perú está en un momento, yo creo, sumamente importante. Mientras el mundo está convulsionado, tiene, está enfrentando temas de poco crecimiento o temas de inflación, temas de guerras. El Perú está pasando por una etapa en donde va a haber un nuevo gobierno y en donde tenemos, digamos, toda la agenda clara para poder seguir construyendo y crecer. De acuerdo. Entonces, vayamos por ese camino, ¿no? De acuerdo, señor Amaro, le agradezco infinitamente por estas interesantes declaraciones. Está claro, el Perú necesita una política de Estado para el sector agrario. La agricultura es una columna vertebral del futuro. Y bueno, seguiremos conversando como siempre solemos hacerlo a través de este medio. Muchas gracias, señor Amaro. Muchas gracias, don Andrés. Bien. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montorero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto continúa, avanza, se consolida. Muchas gracias.